Ok, hermanos, ya estamos siguiendo con el estudio de los atributos de Dios y hoy vamos a variar un poco. Estamos hablando en la mañana sobre cómo Dios tiene balance, Dios es santo, especial, en un sentido espiritual, y que ya que implica muchas cosas, es ese balance, pero lo vamos a desviar la conversación un poquito hoy con ese folleto que Dios quiere comunión con nosotros. Am, Lo dije en la mañana, hay muchos autores o vamos a decir teólogos y otras personas que quieren este, hacer un aspecto particular del carácter de Dios y que quieren hacerlo mayor. Y entonces, cuando hace esto, a la verdad no entiendes la persona de Dios. Hablamos en la mañana sobre la severidad de Dios y pues esta severidad tiene que ser balanceado con el amor de Dios. Entonces, a la vez que entiendes que Dios no es débil, tímido, ni nada de eso, a la verdad, no captas bien la persona de Dios, porque todos esos atributos de Dios son descripciones de su persona en diferentes aspectos, como hablé del diamante en la mañana, que un diamante ya que se puede girar y ver por diferentes ángulos y diferentes aspectos. Y entonces, si nosotros entendemos que Dios está ariado siempre en contra del pecado cada día, entonces debe causar emoción en nosotros, que nosotros también estamos muy preocupados del pecado, pero a la vez que entendemos la severidad de Dios sobre el pecado del hombre, uh, ese es lo que nos toca hoy. Dios quiere comunión con nosotros. El amor de Dios que contrabalance y hace estable, expliqué en la mañana, esto es actualmente otro aspecto o atributo de Dios, la perfección de Dios. Y esa perfección es como adulto. Él tiene prioridades y que balancea todas las prioridades en una forma perfecta. Con la perfección no puedes superarlo. Si puedes superar la perfección, entonces no era perfecto antes. Perfección quiere decir que es un terminal, ya no hay de mejorarlo más. Y entonces, entender los conceptos que balancean, estamos hablando sobre Dios, ¿no? Y vemos en los primeros capítulos de Génesis, en Génesis 3, 8 y 9, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, la pregunta captuosa, Dios que sabe todo, no supo, no, o sea, no faltó de saber dónde estaban. Él sabe exactamente dónde estaban, él es Dios. La pregunta es capciosa en el asunto que, ¿por qué te escondes de mí? ¿No? Ese es realmente lo que está preguntando. Y otra vez Dios sabe la respuesta, porque han pecado. Entonces, de andar con el hombre, Dios con el hombre en el puerto, um, es una cosa muy bonita. Andan viendo la creación de Dios, los animales, los árboles, tal vez un arroyo, pasto, flores, y que Dios hablando con el hombre. Y ese es el cuadro ahí. Y se rompió por el pecado, ¿ok? Pero antes que hablamos del pecado y la severidad del pecado,
tenemos que entender que antes de que hubo pecado, antes que hubo ese problema del pecado, Dios quiso compañerismo con el hombre. Este fue el propósito que Dios hizo el hombre. ¿Sí? En Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Sí? No le conoce, ya sabemos que esas son palabras claves de decir que no son salvos. Pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Okay? ¿En qué sentido Dios está morando con nosotros? ¿En qué sentido Dios está en nosotros? Y esto tenemos que entender, o sea, tenemos que meditar sobre eso, porque a la verdad, ¿en qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? Y el sentido es en que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Jesús, la presencia de Jesús está con nosotros para siempre, una vez que somos salvos. Y de estar en nosotros es lo que estamos hablando. Este, no es suficiente que nosotros sabemos detalles sobre Dios. Necesitamos conocerle en una forma personal, persona a persona. Esta es la salvación. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Conociendo a Dios, y Dios es una persona tan grande, tan magnificente, que nadie puede conocer a Dios en una forma personal sin salir de este encuentro cambiado. Y este habla sobre el cambio moral, que siempre estamos regresando a eso. Pero ¿qué es la comunión? Vamos a ver unos asuntos. Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Que en hebreo, lo busqué ahí en el hebreo como significa este versículo porque me hace un poco raro. Entonces, la frase ahí en hebreo realmente significa como, vamos a traducirlo un poco más literal, como una virgen mora con su esposo. O sea, este es un tiempo, y hablamos de una virgen, no es una vieja, es una virgen, es una persona recién casado. Entonces, el gozo de tener la pareja, el hombre a la mujer al hombre, ese gozo de que ya que están conviviendo, la pareja junto. Esto es de lo que habla. Y así Dios con nosotros, sus hijos. Entonces, la idea aquí es que como el gozo que está, y pues yo he oído puesto en esa forma, que el brillo en el ojo de la mujer casada, recién casada, ¿no? Ese gozo que satura su persona, ¿sí? Y eso es una cosa preciosa y qué lástima que muchas mujeres se casan y pierden eso por pelear con su esposo. La relación habla de eso entre el salvo, el redimido y el redentor, entre salvo y Dios. Ambos tienen obligaciones de cuidar uno al otro, amar al otro y gozar uno con el otro. Y eso es muy importante, ese es el punto, ¿no? La comunión es gozar, proteger y proveer para las necesidades uno para el otro. Que nosotros no podemos dar nada a Dios. Todo lo que tenemos para dar, Dios nos regaló primera vez. Entonces, no tenemos nada que no fuera regalado por Dios a nosotros. Sí, pues no, yo voy a trabajar y con con qué cuerpo y con qué oportunidad, con qué material, todo eso fue provisto por Dios. Dios quiere nuestra adoración y dedicación. Esa es la única cosa realmente que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que no lo damos. Y hablamos en la mañana de eso, porque no ponemos prioridad. No tenemos realmente esta adoración y dedicación de nuestra vida a Dios. Y esta es la cosa más importante, ya que nosotros hacemos Dios la cosa más importante, la más alta prioridad de nuestras vidas. ¿Ok?
vamos a definir, ¿no? Tratamos de definir qué es la comunión. Es de compartir la vida, el uno con el otro. Um, Hablé en la mañana y pues no lo puse aquí en ese folleto, pero hablé en la mañana y pues Dios es omnipresente, otro atributo de Dios. Y el infierno, Dios está ahí, Dios dice en Salmos 139, creo que es, que ¿dónde iré yo? Si voy hasta lo más alto del cielo o si me voy hasta el infierno, ahí estás tú. O sea, Dios está observando. Pero el infierno es simplemente no se comparte nada con la gente del infierno. Negaron a Dios prioridad en sus vidas, toda su vida. Entonces Dios da la cosecha de lo que siembra. Si no quieres nada de ver con Dios, en el infierno vas a estar ahí sin la bendición de Dios. No hay perdón, no hay favor, no hay alivio, porque ese todo es con Dios. Satanás no tiene ese para dar. Y Satanás no es la guardia del infierno. Satanás es un rezo, un reo, así como los demás ahí, sí, que comparten la vida el uno con el otro, que el otro está siempre en los pensamientos de uno, ¿no? Y esto es lo que las mujeres se enojan mucho con sus esposos, porque cuando se pasa una muchacha guapa y su vista ya que le sigue viendo su cuerpo, no está pensando en su esposo, ¿no? En su esposa. Esto habla de un intercambio de eventos, de deseos, de gozos, de penas. Y eso es que Jesús y en el Antiguo Testamento que habla de una sola carne. El hombre dejará a sus padres y la mujer dejará a sus padres y que serán una sola carne en esto del matrimonio. Entonces, es un intercambio de interés en los eventos que pasan, en los deseos que uno, en los gozos, lo que le gusta uno al otro y en las penas. Entonces, dolor para tu pareja es dolor para ti. Gozo para tu pareja es gozo para ti. Es el servirse y ayudarse el uno al otro. ¿Ok? Dos personas se establecen en una relación matrimonial. ¿Ok? Vamos a aclarar muy claro aquí, no somos casados con Dios. El matrimonio puede ser nada más entre dos personas a la vez, pero en una forma espiritual, como un hombre y una mujer se casan y tienen esa relación. Nosotros tenemos ese mismo espacio, esta relación con Dios. Entonces, es una cosa espiritual, ¿ok? Los sacerdotes en la Iglesia Católica dicen que no se casan, son celibatos porque son casados con Dios y las monjas también. Pues esto no es como Dios propone. De ser casado con Dios en esa relación espiritual es otra cosa, no es una relación o sea, que para que seas celibato. Y el opuesto, que dice Dios por medio de Pablo en 1 Timoteo 3, que el pastor tiene que tener esposa. No es que ya prohíbe, es que tiene que tener. Significa que como esposa y marido comparten sus vidas juntos. ¿Ok? Regresamos a otro estudio que he predicado sobre la Trinidad. Trinidad es llevarse bien, así uno con otro. Y entonces, y esto es exactamente el gozo, causa gozo. Y pues como dice, pues ya que sufrimiento ya siempre quiere otras personas presentes, ¿no? Entonces, si uno está sufriendo, quiere ver que hay interés de otros así en sus sufrimientos. Y esto es lo que nos da consuelo, que nos da confort, que nos da realmente alivio en un sentido. Las penas, gozos, esperanzas, etcétera, de uno son hondamente sentidos en el otro, ¿sí? Um, yo he visto parejas y que uno están en un grupo de personas y se hace vergonzoso. Ah, es que mi esposa ya que no vino la semana pasada y ahí está ella. Sí, porque ya que tuvo su tiempo de menstruación. ¿Y qué tienes diciendo eso a nosotros? O sea, qué pena para la señora, ¿no?
pero pues, no siente dolor nada el hombre de estar, y ella igual, era así, los dos eran igual, que ella que dice cualquier cosa inconveniente sobre su esposo. Y esto no es un matrimonio, ese no es como debe ser. Entonces, debe haber una emoción de gozo y profundo bienestar en esa comunión. Y eso es lo que decimos, la comunión. Uno aprende eso por práctica. Entonces tenemos práctica como somos nacidos en una familia con nuestros padres y con nuestros hermanos en la carne y luego lo aplicamos, luego ahí cuando uno se casa, pero aplicamos todas estas relaciones que aprendemos de llevarse bien uno con el otro en nuestra relación con Dios. En Mateo 22, 36, 37, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás a Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Entonces, el concepto de amor, y vamos a parar un momento aquí, amor es actividad espiritual, no es emoción nada más. Las emociones deben estar ahí, pero son menor así en comparación que la actividad espiritual. Uno ama por su voluntad y este amor no es simplemente porque te trata bien. El amor es por otro asunto espiritual. Tú has hecho un voto de amar ahí a tu pareja, entonces esto es algo con Dios, que realmente que tú estás desempeñando así con tu pareja. ¿Sí? Se realiza cuando una persona desea emocionalmente el bienestar y el gozo de la otra persona, ¿ok? Y entonces esto es el problema que muchos no entienden, que ya que no va nada bien si tú castigas a tu pareja, ¿sí? Su felicidad o su sufrimiento, porque son una sola carne los dos por matrimonio, debe causarte pena o gozo también, ¿sí? Eh, el amor es que tú ves, la persona que amas anda bien, la otra persona está contenta. Oseas 2:19, y te esposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿Ok? Otra vez, tenemos que separar. Están hablando de desposarse Dios con Israel, pero a la verdad es una cosa espiritual. No es como un matrimonio que ocupa la única vez que, o sea, casi todas las naciones en el mundo que yo sé que tienen leyes en contra de poligamia. Y eso quiere decir que ya que puedes casarte y el gobierno lo ve es el normal, pero una mujer, una persona a la vez. No puedes tener dos o tres o cuatro. Entonces, siempre los mormones practican eso. Andan afuera de la ley en cualquier país donde van. Hay principios que gobiernan esa relación y controlan y modelan esa relación. Y esto es lo que estamos viendo con esos estudios, que uno no goza del amor de Dios, por ejemplo, recibiéndolo sin sembrarlo. O sea, el amor exige respuesta. Entonces, tú no puedes nada más amar o ser amado y no amar. Dios te da lo que tú siembras y te da multiplicado. Pero eso es lo que ya que tenemos que entender en esos atributos de Dios. Estamos estudiando para que ya podamos entenderlo y practicarlo en nuestras vidas para que tenemos más abundancia de las bendiciones de Dios. El hombre en el huerto, y ese es donde empezamos ese estudio, en Génesis 3, 8 y 9, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto y luego el hombre y su mujer se escondieron. Y Dios les preguntó, ¿dónde estás? Lo que el pecado provocó fue la destrucción de esa gozosa comunión entre el hombre y su Dios. El pecado les separó, siempre va ahí, a ese punto. Cuando hay falta de armonía en una pareja,
el pecado está la causa, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para esta comunión? En 1 de Juan 1, 6 a 7 dice, Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, que eso es lo que estamos tratando, ¿no? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, la verdad aquí de que habla es algo que tienes que practicar, no es una cosa que observas, es una cosa y hablamos de principios espirituales en que uno practica, ¿sí? Um, en el mundo, vamos a hablar de la medicina, de la ciencia. En el mundo hay cosas, principios que uno observa. Entonces, la sal causa la presión de sangre de subir. Es un principio. Y de practicar este principio, entonces si la presión está baja, tomas un poco de sal, algo salado y sube. Y si está alta, pues necesita algo para quitar este sal, entonces tomas muchos líquidos y diuréticos. Y esto es como un médico entiende la verdad. Esa es la verdad, o sea, son principios. Entonces, practica la verdad. Él avisa a nosotros cómo practicarlo. Entonces, te va a decir, bueno, tu presión siempre está alta, estás enfermo. Entonces, practicar es de verdad. No comes cosas saladas, ¿sí? Entonces, pero esto habla así de algo y que cuando hay comunión con Dios, tenemos que andar en la luz, en la verdad. Y si andamos en tinieblas, este es un, vamos a decir, pecado. Y decimos que somos hijos de Dios en comunión con Dios, y esto es nuestra salvación, ¿no? Hablé en la mañana que la salvación es de ir donde está Dios para vivir en una forma de bendición para toda la eternidad. Entonces, vamos con Dios, esa es comunión con Él. ¿Okay? Andamos en las tinieblas, mentimos, no estamos en comunión con Él. Y esto, hermanos, eso es verdad para nosotros y es verdad para otros. Si vemos gente que dicen que son cristianos y no andan en la verdad, pero en tinieblas, pues están mintiendo. No tienen comunión con Dios, como dicen, como pretenden. Y ese es el famoso, el lobo disfrazado como oveja, ¿no? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No hay forma de evitar esa comunión entre los hijos de Dios. Entonces, muchas personas, y digo, necesitamos captar y filtrar, y vamos a decir que vamos a denunciar en una forma lo que dicen. Yo soy cristiano, pero yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito la comunión entre los cristianos. Ya, yo vivo muy bien, yo adoro a Dios en mi hogar. Ajá. Entonces, ¿qué dice aquí? Si andamos en la luz, en luz, como Él, como Dios está en la luz, y recordamos la Trinidad. Trinidad es ese llevarse bien entre las tres personas de la Trinidad. Tenemos comunión unos con otros. Ese nos obliga a nosotros a tener relaciones que salen bien uno con otro. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Habla de una forma judicial en que Dios no va a culparnos con pecado porque andamos en la luz y a la misma vez nos limpia actualmente de pecar. O sea, Dios no va a ver nuestros pecados, aunque sí pecamos, pero porque estamos bajo, los pecados están bajo de la sangre de Jesús. Pero la verdad nos limpia. Es una forma de quitar el pecado, ¿sí? El requisito principal para tener comunión con Dios consiste en que compartimos su carácter moral y eso es porque estamos viendo los atributos de Dios. Si andamos en la luz, igual como Él está en la luz, significa que vivimos en el mismo carácter moral de Dios. Hay bendición, porque Él no puede, no hay superior, no hay mejorar lo que Dios es.
Y lo que Dios es, estamos estudiándolo y imponiendo esto en nuestras vidas. Esto es la santificación, esto es relacionado, es muy íntegro este punto con la salvación. En Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Hay un contraste, hay un choque entre el pecado y la justicia de Dios. No puede convivir los dos. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mm, Para mí, veo falso la profesión de la gente que dicen que son cristianos y no andan en la luz, no andan siguiendo a Dios. Yo no voy a acusarles, Dios tiene ese trabajo de acusar cada persona y juzgar cada persona, examinar cada persona. Yo no soy juez, yo soy nada más un hijo de Dios, pero yo necesito entender por qué la gente sale de las cosas de Dios, porque a mí me duele. Es un insulto a Dios, pero también es un insulto a mí como otro cristiano. ¿Por qué me abandona? Pues a la verdad, no quieren andar en la luz, pues no tienen comunión con Dios. No hay salvación sin el consecuente cambio de carácter del salvo. ¿Sí? Este cambio es lo que referimos en la mañana, que Dios es una prioridad en tu vida. La salvación causa ese cambio y sin el cambio moral en nosotros no hay una verdadera salvación en la persona. ¿Okay? Jesús dijo, os tendrás que nacer de nuevo. Muy simple. Primero de Juan 2:14, a vosotros jóvenes, son exhortaciones, ¿no? Que Juan es el apóstol está dando, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Este es esa comunión, esa luz que estamos viendo en los versículos anteriores. Y habéis vencido al maligno, ¿ok? Entonces, el pecado es vencido por la palabra de Dios morando en nosotros. O sea, permanecemos en Cristo. Juan 3, 19 a 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si Dios es tan grande, tan magnificente, y que Dios se encarnó y vino al mundo para mostrarnos este carácter de Dios, este buenísimo cosa, esa cosa superior y no hay más, no hay mejor camino o principios para vivir, para practicar. Si este vino a nosotros y nosotros rechazamos esto, ¿por qué? Dice, porque sus obras eran malas. Más precioso a ellos, más valiosos, más prioridad son sus ondas de pecado que la justicia, la santidad, etcétera. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiere quitar el pecado de sus vidas. Y ahí está todo el chiste. ¿Sí? Mas el que practica la verdad viene a la luz. O sea, ¿cómo tú gozas de la luz? ¿Cómo tú vienes a la luz? Por practicar los principios de Dios, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Practicamos la verdad. La verdad en ese sentido no es exactamente lo mismo, porque está hablando de los principios espirituales, pero es casi lo mismo, podemos decir, que es casi lo mismo, la verdad, de la realidad. Y hay mucha gente que habla de, no, ese no es la realidad para mí. Pues entonces tú no sabes qué es la realidad. Hay nada más una realidad, es lo mismo para todos. Y este es lo que Dios dice que es. Vemos un momento, por un momento, el rey David y Dios en 1 Samuel 13:14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. De eso es exactamente lo que estamos buscando, estamos examinando, estudiando. Y David era una de esas personas, dice, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, sea rey. Um, Habiendo dicho eso, lo vamos a mantener balance. Ah,
David era el hombre conforme a su corazón, que buscaba siempre la voluntad de Dios. ¿David era perfecto? No. David mató Urías y el esposo de Betsabé y tuvo sexo con mujer de otro hombre. Entonces, y esto era cuando era grande, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que entender que la perfección de ser adulto, de lo que quiere Dios, es algo que no es perfecto en el sentido de nunca peca jamás. Los, los metodistas hablan mucho de esto ahí, que pues a la verdad nunca llegamos a este punto aquí en la tierra, cuando nosotros estamos aquí todavía con el pecado y todo, nunca vamos a llegar a la perfección. Esto ya cuando llegamos al cielo, sí, vamos a llegar ahí, pero aquí no hay. Otra vez menciona David en Hechos 13, 22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, sí pecó, pero ya que su voluntad, su vida era entregado a Dios. Dios era la prioridad de su vida y entonces era una persona de alabanza, así de Dios, ¿no? Salmos 42:1 que dice que probablemente fue escrito por David. Como el ciervo brama por los corrientes de agua, que es un harto deseo que tiene ese animal para tomar agua en el desierto, así clama por ti, oh Dios, mi alma, el alma mía. Entonces, lo que estamos hablando de comunión con Dios, no es nada más charlar. Tú tienes una charla, una plática con una persona en el metro o en el transporte público que no lo conoces y ese no es lo que estamos hablando. No es hablar en esa forma. Es lo que estamos hablando con Dios, es esta emoción artísimo de hablar con Dios. Y no va a venir si tú no te entregas tus pecados para que ya que haces esto. En Salmos 63:1, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. O sea, otra vez como el 42:1, el venado ahí en el desierto, ya que no tiene agua y entonces cuando hay cualquier fuente de agua, pues se va a poner mucha atención y que va a buscarlo, va a caminar, a ir por allá. En el lugar de esforzar la persona a ir a la iglesia, debemos ser así, que hartamente estamos deseando comunión con Dios. Y esa comunión viene por juntarnos, ¿no? El arrepentimiento de los pecados, lo que estorba esa relación entre Dios y nosotros, esa comunión, es el pecado. No hay restauración en esta comunión si el hombre no doblega su voluntad sujetándose a Dios. ¿Okay? En Lucas 13:5, si no os arrepentís todos, perecís igualmente. Estamos afuera de comunión con Dios y al final de la vida va al infierno si no se arrepiente. Otra vez el cambio moral. Dios en el tabernáculo, en el templo. Los conceptos en el Antiguo Testamento era hebreo es un idioma muy difícil de entender a veces porque no tiene muchos conceptos, vamos a decir, filosóficos, ¿sí? El griego es muy filosófico, hasta extremo, y el hebreo es muy concreto y usa ejemplos en hebreo en la Biblia y cuando hablan así los judíos y todo, más concretos. Y el concepto de un tabernáculo o templo es Dios con nosotros, ¿sí? En Éxodo 25:2 y 8. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces,
hay un concepto aquí, Dios está en todos lados, entonces no hay lugar que puedes ir donde no, Dios no está. La omnipresencia de Dios está en todos lados. Pero a la vez que mantenemos esto, tenemos que balancear esto con otros conceptos. El cielo es el lugar donde reside Dios, es su casa. La iglesia es su casa. En el infierno no se visita el infierno. Nadie puede hacer comunicación o recibir algo bien de Dios en el infierno porque Dios no lo permite. Ese es el propósito del infierno. Tú dices no a Dios en la vida, Dios te va a darte 1000 veces más lo que tú siembras en la vida. ¿Sí? Esas estructuras estaban siempre en medio del pueblo de Dios, el tabernáculo del templo, para personalizar su relación con Dios. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros seguimos en lo mismo, en otra forma, en la iglesia. Vamos a la casa de Dios cada domingo para convivir con Dios. Esto es una reunión cada semana con Dios en su casa. Los israelitas asemblaban ahí en el templo o en el tabernáculo, antes del templo, antes que edificaron así el templo. Este era parte de sus vidas diarias. El tabernáculo no se pone nada más los sábados en el Antiguo Testamento, sino siempre andaba como muestra que Dios estaba con ellos, la convivencia, la comunión con Dios. Este es algo que en sí, la unión con Dios representa la salvación. Entonces, esto, o sea, de nuevo necesitamos aclarar y entender y no ir a extremos. Salvación no es de estar en la casa de Dios los domingos. Uno no es salvo porque va a un edificio una vez a la semana. Uno es salvo por su relación con Dios. Siendo salvo, va a la casa de Dios. La adoración aceptable del pueblo en tener a Dios presente en sus vidas por cómo viven. ¿Okay? Nosotros tenemos que entender que Dios ve por toda hipocresía y que lo llama lo que es hipocresía. Tú eres mentiroso. Entonces no hay de engañar a Dios. Ya lo vimos en Hebreos 4:12 en la mañana. No se trata de un edificio, sino de dar prioridad e importancia al carácter de Dios en las vidas del pueblo. Emmanuel, y eso es otro concepto de la Biblia, Emmanuel es Dios con nosotros. Y esto es el nombre, título que está usado con Jesús, Dios, encarnado en Jesucristo. Que el hermano Antonio estaba en la mañana, ese es hoy y en la semana pasada, hablando sobre la divinidad de Cristo. Hay grupos que niegan la divinidad de Cristo, pero nosotros tenemos que entender que la divinidad de Cristo es exactamente el concepto del tabernáculo, del templo, de lo que estamos hablando, Dios con nosotros. Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, lo que estamos viendo en esto es que ya que la convivencia, Dios con nosotros, es algo en que ya que se enfoque esto en la salvación. Prediqué el año pasado, en junio, sobre esto de que ya que toda bendición está en la presencia de Dios. Entonces, uno busca a Dios porque quiere esa bendición. No es posible tener la bendición sin la presencia de Dios. Son y ligados juntos. Satanás hace muchas bendiciones que todos son tranzas y trampas falsas. Y eso es lo que hace. Si en 1 Timoteo 3:16, Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, esa es la encarnación, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, todo eso está hablando sobre la convivencia de Dios con nosotros. En el huerto,
Adán y Eva andaba en la tarde, cada día supuestamente, supongo, con Dios, hasta que el pecado entró y que ellos se escondieron. ¿Sí? La piedad se enfoca en la manifestación del carácter moral de Dios por medio de un ejemplo perfecto. Este es el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Jesús vino con propósito para mostrarnos este cambio moral, esta vida, vamos a decir, la vida superior. Viéndolo, y ese es el concepto, conocemos a Dios y esa es la salvación. Entonces, viéndolo, Dios es tan grande, tan magnificente, que tú no puedes salir, si realmente hablas con Dios, realmente tienes convivio con Dios, no puedes salir de esta experiencia lo mismo, te cambia, siempre te cambia, porque Dios es tan grande. En Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, esto es algo que habla en otras palabras de ser como Cristo. ¿Sí? Primero de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, en Cristo, en Dios, debe andar como él anduvo. ¿Sí? Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, Jesús hablando, para que yo, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Primero de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, o sea, del mundo, del pecado, y que Dios te llamó para que seas un hijo suyo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mateo 11:29. Aprended de mí, o sea, Jesús hablando, que soy manso y humilde. Entonces, debemos imitar este carácter moral de Dios. ¿Sí? Esto es algo en que Dios lo hace si una persona es salvo, y eso habla de la sinceridad de la persona, del compromiso, dedicación de la persona en entregarse hacia Dios para ser salvo. Pero a la vez, Dios mora en el hombre, y esto es el hombre salvo, ¿no? Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, el Padre e Hijo va a morar con nosotros. Entonces, la comunión con Jesús por ser nuestro Salvador jala el Padre y el Espíritu Santo en nuestras vidas igualmente. Romanos 8:9, más vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no es salvo. O sea, no hay forma de tomar parte de eso. Voy al cielo, pero no voy a vivir así con, como Dios, como agrada a Dios. No, ese no es posible. Uno que es salvo se preocupa de cómo vive. Primero de Corintios 3:16. No sabéis que sois templo de Dios. O sea, Dios mora en sus templos. ¿Sí? Dios viene, como en el Antiguo Testamento, al templo de Israel. Y ahí está. Entonces, nosotros, en el Nuevo Testamento, nosotros llegamos a ser el templo de Dios. Eso es un concepto muy diferente. El templo de Dios no es un edificio ahí en Israel, pero en Jerusalén, pero somos el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cómo mora en nosotros? Porque lo que es Dios en su carácter moral se ve por nosotros. Ese es el Espíritu Santo haciendo eso. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Eh, Dios nos hace salvos para ese propósito, para que puede morar en nosotros y nosotros brillamos el carácter de Dios, la persona de Dios. Con la persona viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Esto es lo que estamos hablando. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, se hace muy difícil y eso es lo que siempre ha confundido, que ha confundido el hombre. ¿Dónde están las obras y dónde está
la salvación. Entonces, los hombres están equivocados en pensar, por hacer una buena obra es salvo, o sea, causa la salvación, y uno es salvo por medio de las buenas obras. Y esto dice, no, no somos salvos por las buenas obras, pero el que es salvo por la fe, el que es salvo hará buenas obras, ¿sí? Es un producto que produce la salvación, no las obras produce la salvación. La salvación produce las obras. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Este guardar los mandamientos de Dios, de agradar a Dios, de vivir el carácter moral de Dios, está realmente, es la misma cosa Dios morando en nosotros. Espíritu Santo, Jesús, el Padre. Dice, mi Padre le amará y vendremos a él, a esa persona, y haremos morada con él. ¿Sí? ¿Cuál persona? El que guarda la palabra. Pablo explicó que el creyente vive dando control al Espíritu Santo, no a la carne. Si no es así, entonces no es salvo. ¿Sí? Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es algo en que son causa y consecuencia que no puede variar. Los salvos siguen la guianza del Espíritu de Dios. Si una persona rechaza o, pues, vamos a decir rechaza o no pone importancia en ser guiados por el Espíritu de Dios, pues no es un hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir Romanos 8:14. La comunión con Dios implica que somos como Dios en nuestro carácter. Agradamos a Dios en turno, Dios nos agrada a nosotros con bendiciones. La bendición principal es de ir a su casa en el cielo a vivir para siempre la salvación. El cielo, estamos hablando del cielo. Dios y el hombre viviendo juntos. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, hablando del rapto, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No voy a explicar aquí en este sermón, pero habla del rapto en los últimos tiempos antes de la tribulación. Pero Dios va a sacar los cristianos, los salvos, de ahí de la tierra antes que empiezan los eventos de los últimos días, ¿no? De la gran tribulación, la tribulación, ¿sí? Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es la salvación, que siempre estamos con el Señor, ¿sí? La salvación es actualmente representada por el concepto de los redimidos. O sea, somos el concepto de la salvación, porque somos salvos. Y de ser salvo es de ser cambiado en nuestra conducta, viviendo juntos con Dios en la eternidad en el cielo con Él. Esta cosa no es algo que empieza después de la muerte. Esa cosa está ahorita. Ya tenemos la salvación, la vida eterna morando en nosotros. Dios morando en nosotros. Convivio con nosotros y Dios ahora en la tierra. Esa es la salvación real. La salvación, el compañerismo, la comunión, el existir y vivir junto con Dios para siempre. Esto también representa bendiciones y placeres por toda la eternidad. Con esto vamos a terminar.